primer lugar, a este acto organizado por la Hermandad de la Veracruz, donde hoy vamos a tener una mesa redonda para hablar del pasado y el presente de la Hermandad. Hoy tenemos en esta gran sede de Caja Almendralejo, en esta mesa redonda, con la participación de Antonio Manzano, Juan José Benítez, Juan Arroyo, Juan Carlos García y Agustín Magariño. Tiene la palabra Antonio Manzano, ideólogo y fundador de este bonito proyecto. Bueno, vale. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí a todos y digamos que para mí, pues el agradecimiento, y siempre que intervengo lo hago, a todos los hermanos de la Cofradía de la Veracruz, porque gracias a ellos pues se ha hecho realidad lo que para mí fue un día un sueño y un proyecto, y el proyecto al final fue un proyecto de todos y se pudo hacer realidad. Hoy también hay que recordar aquí a hermanos que no están y que deberían estar aquí arriba, nos comentamos, por ejemplo Marcos Pacheco, o Gonzalo de la Carrera, o Eduardo García Márquez, que aportó pues las dos imágenes y también pues es uno de los padres del proyecto en cuanto a los diseños y en cuanto a la dirección artística de los primeros años. Bueno, ¿cómo nace la idea? Pues la idea nace porque yo quiero hacer un libro de Semana Santa de Badajoz, tengo la suerte de ir al Archivo Histórico Nacional de Madrid y entre los kilómetros de archivo, pues el primero que pido, está muy bien estructurado, Cofradías de Badajoz, porque tiene un informe sobre las cofradías de Badajoz que encarga el conde de Aranda, el presidente del Consejo de Castilla, a todo el reino, y ahí hay una relación de las cofradías de Badajoz. Lo hago para el libro Semana Santa de Badajoz, que se edita en el año 97, pero yo me quedo con ese sonsoniquete en la cabeza de la Cofradía de la Santa Veracruz, que me llamó mucho la atención de intentar refundarla, pero que entonces era como un sueño. El primer intento de fundar la Veracruz se va a producir a finales de los años 90, a principios de los 2000, entonces en aquel proyecto estaba también Vicente Carrasco, estaba Juan Manuel Expósito, éramos directivos de la Asociación de Amigos de Badajoz. Y esa fue la primera idea. De hecho, habíamos convencido al arzobispo, que era, bueno, entonces el obispo, a don Antonio Montero, era lo más complicado. Queríamos darle una orientación universitaria a aquel proyecto, pero al final no salió. Teníamos el beneplácito, como digo, del arzobispo. Teníamos también ya la idea de sacar al Cristo del claustro, que como saben tuvo un lignum crucis, una espina del madero de Cristo en su costado, pero aquello pues no llegó a fraguar. El segundo intento ya se produce después y se redacta un ambicioso proyecto. Había ya un proyecto inicial, el primero, pero ya se refuerza. Incluso el proyecto inicial contemplaba también no solo a la Virgen de la Consolación, sino a la Virgen del Rosario y a San Nicolás como precedente, como lo que ya escuchábamos aquí de la Cofradía Penitencial de la Veracruz. Este proyecto se va a acabar en el año 2008, el comienzo de 2008. Posteriormente yo digo, bueno, ¿qué hago con este proyecto, con esta idea, con que todo esté muy detallado? Y convocamos una reunión en el Café Victoria. Imagino que los costaleros tienen experiencia de esto, y el otro día me lo decía Ricardo, y pues tengo una reunión con Ricardo, con José María Silva de Lima, con José Lón, y creo que también estaba Ángel, y les ponemos el proyecto. Y unos días después se los puse también a José María Blanco, a Pepe Posi, como presidente de la agrupación de cofradía. Ambos quedaron muy impresionados, se hicieron hermanos, pero yo me imagino que todos pensarían que eso era una locura. Entre la Semana Santa del año 2008, ya el proyecto se expone a un grupo más amplio de hermanos. Estaba Marco, estaba mucho más, estaba Juan Arroyo, estaba Agustín, que también éramos directivos en aquella época de la Asociación Amigos de Badajoz. Y se va, yo creo que sembrando una ilusión. Creo que lo más importante es ilusionar a la gente. Si tú eres capaz de ilusionar a los demás, pues eres capaz de hacer grandes proyectos, ¿no? Y aquello yo creo que fue una semilla que fue creciendo. En aquel momento ya habíamos desterrado, evidentemente, la idea del Cristo del claustro y sí planteábamos sacar a un crucificado. ¿Pero qué crucificado? Pues pensamos en el Cristo que está en la capilla superior de la Ermita de la Soledad. Un Cristo que yo apuntaba en el libro que podía ser de José de Mora, pero que seguramente sea una copia de Barbero Bor del original de José de Mora que hay en Granada, del Cristo de la Expiración. Y ese proyecto, al final, tiene, digamos, un núcleo que es muy importante, un núcleo físico, que es la Ermita de Pajarito. La Ermita de Pajarito, claro, no sabíamos dónde reunirnos, entonces la Ermita de Pajarito había sido cedida a la Asociación Amigos de Badajoz y fue, pues, las primeras reuniones fueron en la Ermita de Pajarito. De hecho, el 24 de abril del año 2008, se firma el acta de fundación de la Cofradía de la Veracruz. Para ser la 10ª Cofradía de Badajoz, se hace una comisión organizadora por 19 personas con varios objetivos. Claro, la primera es recuperar la memoria histórica de la Veracruz y la Consolación, profundizar en las raíces cristianas de los que los refundábamos.
tener un fin asistencial que recogiese ese fin asistencial que ya había tenido la cofradía en el siglo XVI con ese hospital, y después crear una madrugada, que en un principio fue lo que hicimos, aunque después pues, hubo que cambiar el momento de salida. Sí me gustaría citar, que es la única cita textual que voy a hacer, a esos 19 locos que tomaron un poco el proyecto en aquel momento, ¿no? Y se trataba, bueno, estaba yo, estaba Eduardo Félix García Márquez, Marcos Pacheco Cruz, Gonzalo de la Carrera, José María Silva de Lima, Francisco Ricardo Becerra Cortés, Juan Carlos García Romero, Soledad Martínez Gordillo, José María Blanco Rastrollo, Antonio Quintana Guerrero, Nicolás Manzano Aranda, Jesús Benítez Montero, Alejandro de la Carrera Mancera, Enrique de la Carrera Mancera, Teresa Domínguez García, Manuel Cienfuegos Riporote, Juan José Benítez Becerra, Nicolás Manzano Marchilán y Manuel Márquez Martín. Digamos que un poco eran los primeros que dimos un paso adelante y dijimos, oye, pues ya está fundada la cofradía, tenemos un acta fundacional, ahora vamos a intentar hacerla realidad. Acordamos poner 100 euros todos los hermanos fundadores durante bastante tiempo, después se amplió esa lista de hermanos fundadores y ya se contaba en un principio con una imagen de la Virgen de la Consolación que aportaba Eduardo, que estaba en Sevilla, y que Eduardo le iba a aportar, en vez de dar los 100 euros, como la cuota de entrada del hermano de Eduardo, del escultor. El 22 de mayo se entrega el proyecto al arzobispado, creo que fue con Marcos, que nos reunimos con Muñoz Aldama en San Juan de Ribera, me lo metió en un cajón el proyecto, creo yo, pero nos reunimos con él y ya le presentamos el proyecto en esa fecha, en mayo de 2008. El 6 de febrero de 2009 ya queda registrada la asociación de la Cofradía de la Santa Veracruz, porque hasta que no se aprobase, nosotros no queríamos estar quietos, queríamos empezar a hacer cosas, encargar pasos, encargar imágenes, construir la cofradía, y la única forma era darle una figura jurídica, una figura legal, y pues acordamos constituirlo en asociación. Ya en el año 2008 nos habíamos reunido ya con Miguel Cedrán, le habíamos pedido la ermita del Rosario, y después, ya en febrero, también le presentamos el proyecto a don Pedro María Rodríguez Gallego, que entonces era el vicario general de las cofradías. Lo hicimos en la ermita de la Soledad y él quedó realmente encantado. Por fin, en marzo de 2009, vamos José y yo a Sevilla en el Mitsubishi que tenía Ricardo, aquel gris, y nos podemos traer a la Virgen, que sale el brazo de José Lón, del domicilio del escultor, que también nos acompaña. La imagen viene, como sabéis, al Museo de la Ciudad, queda depositada esa noche allí, porque al día siguiente se presenta el proyecto de la cofradía. Yo creo que lo que más se puede, y la verdad es que causó una honda sensación en la ciudad la imagen, pero recuerdo que Adela Lemus, que era entonces la presidenta, la directora del museo, dijo que era una catequesis viva y enseguida sin su hermana. La verdad es que aquello causó mucha impresión. Y el 14 de marzo, como digo, pues se presentó aquella imagen. Estaba yo acompañado por el tesorero, Pedro Gonzalo de la Carrera, el vicepresidente, que era Juan José Benítez, estaba Pepe Posi y también estaba el consejero Rodríguez Piri, que la recordamos con mucho cariño. Y yo creo que aquello fue ya el inicio, ¿no?, de todo. Hay que recordar también, a partir de ese momento, cuando ya se entabla la relación con el arzobispado para intentar legalizar y que nos aprueben los estatutos, la figura de Antonio Quintana, que fue fundamental y que pudo estar hasta la primera salida, porque después falleció, como sabéis, desgraciadamente. Ya después, a principios de mayo, se hace una exposición en la ermita de Pajaritos, donde nos reuníamos durante toda la semana, durante muchas horas, para intentar dar forma a todo. Y en la ermita de Pajaritos tuvo un tiempo, en aquel momento la ermita, como digo, estaba cedida a mi hijo Badajoz y no hubo problema. Pero la Virgen, cuando llega a Badajoz, estuvo expuesta en el Museo de la Ciudad y después ya quedó un poco en el limbo. Estuvo un tiempo en mi casa, en la biblioteca, porque no teníamos dónde llevarla, incluso no sabíamos si abrir la ventana para que la gente la viera. Pero después ya fue a Pajaritos y el Pajarito va a estar durante largo tiempo. Hay unos contactos con la Soledad para sacar al Cristo que yo comentaba antes, y en ese momento ya se produce la entrada de la familia Mora, que es fundamental. La familia Mora ya hubo varias reuniones al principio para intentar que nos cediesen un paso, y un paso que ellos ya tenían, y se pudo reformar y efectivamente lo pudieron ceder, lo pudieron donar, y eso fue el principio, porque ya donaban las cartelas, el llamado, y después ya vino posteriormente el Cristo. Tuvimos mucha suerte el primer año 2009 porque nos tocó la lotería, así es la primera vez que nos ha tocado la lotería en la historia, y pudimos ver la peana y la corona, no todo iba a ser malo, que fue en el año 2009, y después ya en el año 2010 se procede ya el 27 de noviembre a la bendición de la Virgen, que fue una bendición, como sabéis, muy solemne, en la iglesia de la Concepción. La bendición canónica estaba fijada para ese mismo año, en el Día de la Inmaculada, pero como sabéis se pospuso. En el 2011 se encarga
el Cristo del Amor. Recordaba hoy cómo se hizo. Yo tengo hasta una estampa todavía en la chaqueta no, se conoce que no la he lavado. Entonces, tengo una estampa porque fui a Sevilla con José Antonio Pili, que nosotros decíamos los representantes de la familia Mora, y yo entré en la iglesia de la Encarnación y fuera se quedó Eduardo con Pili y allí cerraron el acuerdo del Cristo, que todos lo hemos conocido cuando era un membón y después cuando ha sido una realidad. En la Semana Santa de 2011 ya disponíamos de los 2 pasos, estuvieron expuestos, como recordáis, en la iglesia, y también en marzo de 2011, gracias a los costaleros, pues que se hizo un certamen de banda y se consiguieron 2 varales en el certamen de banda que trajimos a la Esperanza de Triana, que fuimos a Sevilla por ella. Y ya por finalizar, el 16 de octubre de 2011 por fin llega la elección canónica de la cofradía, en un acto solemne en la catedral, y el 15 de diciembre ya se hacen las primeras elecciones y ya sale la primera Junta de Gobierno después de la aprobación oficial de la elección canónica de la cofradía con Rubén Galea de hermano mayor. Y ya por el último dato es que el 16 de mayo de 2012 Guti y yo nos montamos una furgoneta rumbo a Sevilla para traernos el Cristo del Amor, que llegó a San José, como sabéis, y que de San José lo trajimos en una sábana, en unas mantas, y cuando entró en la iglesia y lo abrimos encima de unos bancos, abrimos la sábana, pues los hermanos quedaron realmente impresionados, ¿no? Y ya por simplemente citar, pues que yo creo que todo este esfuerzo enorme de todos los hermanos fundadores que vinieron detrás se ha visto recompensado porque hemos tenido mucha suerte, ¿no? Por ejemplo, por citar algún dato curioso, los respiraderos, que tuvimos detrás de esos respiraderos un montón de tiempo, que se nos perdían, pues estuvimos detrás por internet en un portal, y de pronto un orfebre nos llamó para otra cosa y tenía esos respiraderos, salimos corriendo a Sevilla, y cuando adquirimos los respiraderos, que eran una maravilla, como sabéis, de la cigarrera de Cádiz, resulta que tenían la anchura justa del paso nuestro, que eran los 2 días que necesitábamos. El llamador, que lo encargamos, lo pagaba la familia Mora, y lo encargamos al orfebre y lo encargamos con unos planos de la Comisión de Patrimonio que tenía yo cuando estaba en la comisión, y marca a las 2 de la madrugada, a la hora de salir a la cofradía. Nadie le dijo nada, que ahora íbamos a salir, ¿no? Y hubo mucho... ha habido, digamos, que muchas casualidades, y hace poco me enteré, yo también lo comentó aquí el conferenciante, que donde yo iba ahora fue el Corral de Comedia de la Veracruz. Digo, es que me perseguía, claro, yo estaba señalado, ¿no? Y nada, perdonad porque me he extendido más de la cuenta, pero me parecía interesante para las personas que no supieran cómo se fue haciendo todo. Los inicios fueron duros, pero fueron muy ilusionantes. Y sobre todo también para los que hemos estado, pues seguro que les refresca la memoria. Muchas gracias. Pues tras la intervención de Antonio Manzano sobre la breve historia de la Veracruz, me gustaría abrir ya el debate al resto de participantes de la mesa y preguntaros qué os aportó y qué os aporta el proyecto y qué os llama la atención por aquel entonces. Quien quiera tomar la palabra. Yo lo veo desde otro punto de vista, porque bueno, yo llevaba poco tiempo, bueno, pues ya llevaba unos añitos, pocos años en Badajoz, y bueno, sobre todo hay 2 personas clave en este mundo cofrade en mi vida que me abrieron pues todas las puertas posibles, ¿no? Uno, por desgracia, para esta ciudad ya no está aquí, que todo el mundo lo conoce, por Joselón, y otra persona, afortunadamente, tengo la suerte de tenerlo ahí enfrente y haber compartido con él muchísimos años, que es Ricardo Becerra. Entonces yo llego a Badajoz y al poco tiempo, donde empiezan a abrirse todas las puertas, pues un día me dicen, acompáñanos, y efectivamente voy a esa reunión. Yo ya conocía a Antonio, pero muy poco, y no solo me sorprendió lo que él sabía, ¿no? Porque hizo un alarde de conocimiento en esa reunión brutal sobre el proyecto que él había ideado, ¿no? Pero lo que me llamó la atención fue sobre todo la gana y el temperamento que puso y el saber transmitir pues toda esa ilusión que tú llevabas dentro, ¿no? Entonces yo creo que fue algo súper bonito. Eso fue creciendo, pues la verdad que acudí a muchísimas reuniones, es verdad, a Pajarito, empezaron a abrirse muchas puertas, no todo fue, o tengo al menos ese recuerdo, yo tengo muy mala memoria, pero hubo años clave, ¿no? Está claro que el 2012 fue el año del pistoletazo de salida con la procesión de la Virgen de la Consolación, pero sin embargo para mí no fue un año pues todo lo bueno que uno quisiera, porque además ese año
pues el presidente de la Asociación de Costaleros, José Lón, junto con toda su junta, me había nombrado pregonero. Y bueno, 15 días antes pues fallece José, todo eso se mezcla con la salida de una nueva cofradía con la que me ilusioné muchísimo, con una nueva imagen. Tuve la posibilidad de ir delante, vestido de negro por primera vez. Entonces se mezclan muchísimas cosas desde el punto de vista emocional, ¿no? Ya es verdad que después se fue pues reconduciendo la cosa. El año siguiente pues el Cristo del Amor. No fue fácil desde el principio buscar costaleros, porque todos creíamos que iba a ser un boom, pero sin embargo aquí la madrugada, bueno, costó hasta el punto de que hubo que cambiarla a la tarde, ¿no? Pero yo creo que esos inicios, sí, yo creo que lo único que faltó fue es que no sé cómo decirlo, pero que Badajoz se hubiera entrenado de parte emocionalmente de todo lo que vivió las personas involucradas, ¿no? Yo creo que no supimos llegar a la gente, o la gente no quiso escuchar algo, ¿no? Porque es verdad que por circunstancias este mundillo decrece, por desgracia decrece, ¿no? Y entonces Badajoz es complicado. Igual yo siempre digo como ejemplo que en mi ciudad donde yo vengo, en Sevilla, pues nosotros nacemos y rápidamente una hermandad y Sevilla Betis. Esto funciona así. Nosotros nacemos, nosotros somos cofrades de cuna. Aquí, pues como dice bien Ricardo, pues son más carnavaleros que cofrades, ¿no? Pero yo creo que fue lo único que faltó, el saber o intentar o acercar al pueblo de Badajoz. Si la gente, yo creo que hubiera escuchado parte de lo que nosotros escuchamos en esas reuniones, yo creo que esto hubiera sido un auténtico pelotazo, porque creo que, y bueno, sabéis que estoy vinculado a muchísimas hermandades, pero el proyecto tan ilusionante, con la rapidez con la que se creció en esos primeros momentos, esa cabeza que, Dios mío, que Dios te ha dado, que no paraba de crear cosas, ¿no? Cosas y además con cierto orden, ¿no? Es verdad, con mucha rapidez, pero con cierto orden, ¿no? Entonces yo creo que lo único que faltó fue eso, para que hoy en día pues hubiera sido posiblemente, que además creo que lo es, posiblemente la mejor hermandad que hay en Badajoz en cuanto a estilo, en cuanto a puesto en escena, en la calle no hay parangón con nadie, y todo lo que tiene es a base de mucha lucha, mucho trabajo y sobre todo de buen gusto. Y lo más importante es que las personas que la rodean, que aquí hay muchísimas, pues yo creo que han dado lo mejor de cada uno para que la hermandad sea lo que hoy es. Así que eternamente agradecido, Antonio, eternamente agradecido a todos los hermanos de la Veracruz, y Dios quiera que con los años pues cada vez se haga muchísimo más grande. Venga, buenas tardes. Bueno, yo soy Juan José Benítez, la mayoría me conocéis más que de sobra. Lo mío es muy distinto a lo de ellos dos. Yo llegué aquí por una carambola y esto no se lo he contado, nunca lo he contado, no lo he hecho público, así que vamos a... Mucho antes de que Antonio Manzano se cruzara en mi vida, o yo en la suya, pues nosotros, mi hijo y yo, habíamos pasado por dos experimentos. El primero fue un experimento, el segundo fue un poquito más serio. Mi hijo desde chiquitito, desde que nació, a los 3 meses, es hermano del Gran Poder, y él siempre jugaba en casa a los pasitos. Hacía pasitos de plastilina, con los legos, ese tipo de cosas. Y antes del 2008 me dice un día, dice, papá, dice, vamos a fundar tú y yo una cofradía. Pues vale, pues el padre que está así de tonto, estaba así de tonto por entonces, digo, venga, pues vale, ¿por dónde empezamos? Y nos fuimos a ver, esto es verdad, nos fuimos a ver a Manolo Malagón. Manolo Malagón nos recibió a los dos muy bien, el hombre muy amable, muy atento, estuvo escuchando lo que le proponíamos, nada que ver con lo que esta mente privilegiada ha hecho. Le estuvimos explicando las cosas y yo le dije claramente que era un proyecto a muy largo plazo, porque mi hijo era muy menor de edad. Y aquello fue rarito, porque después de escucharnos, después de decirnos que era muy bonito, que sí, que le interesaba la historia, lo cerró de un portazo diciendo, pero me tenéis que hacer una virgen que sea tanto o más bonita que la Macarena. Claro, mi hijo muy contento y dicho, a mí me dio una bofeta en la cara, porque eso es
Eso es imposible. Salimos de allí, él pensaba, yo salí muy decepcionado, y al año siguiente volvimos a repetir la historia, pero esta vez arriba en frente al seminario, ¿cómo se llama la...? No, en frente al seminario, estaba el padre Paco. Santa Teresa. Vale. Volvemos a repetir la historia de la misma manera, subimos a ver al representante de los frailes y resultó ser el padre Paco. El padre Paco nos escuchó con mucho más interés que Malagón, mucho más, y nos dijo, vale, tenéis que juntaros un número de al menos 25 personas, 25 fieles, y ponemos en marcha el negocio este. Vale, yo me quedé. Vale, pues lo intentamos. Contad con esta casa. Y cuando ya íbamos a salir, me dice, ¿tienes teléfono? Digo, sí, dame tu número de teléfono. Desde entonces lo conservo y lo conservo. Dice, te llamo en unos días y te cuento. Nos dijo que sí, que nada, que para adelante, que se afrontaba el proyecto, pero a los pocos días me llama y me dice que había estado haciendo unas indagaciones y que le habían dicho que esa iglesia no reunía condiciones, que no era, y que solamente del costado derecho, conforme lo miras, donde está la rampa de los coches y eso, si encontrábamos un arquitecto que nos hiciera un proyecto y hiciésemos la obra, ahí podíamos hacer la casa hermandad y montar los pasos. No te quiero contar lo que eso significaba. Busqué a un arquitecto, Julián Talaverano, que ya falleció hace muchísimo tiempo, era el padre de Mariquilla, que era compañera del colegio de mi hijo, y me dijo Julián Talaverano en la parcela que, bueno, que eso, yo te puedo hacer el proyecto gratis y tal, pero luego la obra hay que pedir un préstamo enorme, hay que pagar todo eso y no hay forma, no vas a tener forma material de hacerlo. Y efectivamente tardó muy poco tiempo en venirse abajo. Y luego ya, creo que al año siguiente o al otro año bajábamos la calle San Blas, creo que era la calle San Blas, y me crucé al macho y me dijo, venite, párate que quiero hacerte una proposición. Y me hizo una proposición y aquí estoy. Me pareció muy bonito. No lo entendí del todo porque como yo en mi cabeza ya llevaba dos desilusiones, no lo entendí del todo ese ímpetu, esa cosa que tenía, no lo entendí. Bien. Luego ya, hombre, poco a poco, ya cuando lo fui conociendo, dije, este está como una puñetera regadera. Nosotros nos vamos bien, digo, sí, pues esto es muy complicado, esto es la alcazaba, pero que se nos ha perdido a nosotros allí arriba. En fin, teníamos reuniones continuas y periódicas, hablábamos montones de cosas, lo que queríamos hacer, con quién podíamos hablar. Íbamos muy adelantados, íbamos a llamar a Carlos Herrera para que viniera la bendición de la Virgen. Una cantidad de cosas increíbles. Pero tiramos para adelante. Y bueno, fuimos a Sevilla, nos trajimos el Cristo. Aquello fue impresionante, hicimos un viaje magnífico. Nos llevamos la Virgen de Pajaritos a la Concepción, fue en el coche de José León, fue increíble. La primera salida. Yo nunca he sido de ponerme un traje de nazareno, yo siempre voy con la máquina de fotos o de vídeo, lo que sea, yo las procesiones las veo siempre desde la acera, no me involucré en ese aspecto, no me involucré y sigo sin involucrarme. Pero en cambio, las previas, como yo le digo, me encantan, yo me estoy extendiendo mucho, me encantan, yo mientras vamos montando los pasos, los vídeos, el trabajo de la gente, los varales, la crestería, la grúa, lo que nos costó hacer la grúa para subir, lo que nos costó hacer una idea de Marcos Pacheco, una cruz de trabajo, una cruz negra de madera, que fue idea suya y yo la ejecuté, pero para poder ensayar con ella, yo que sé, la cantidad de cosas. Y el mecanismo. Fuimos a Sevilla, a ver a Cruz de Sevilla, a ver cómo tenían el mecanismo, y cuando nos cedieron, que fuimos a Olivenza, donde está Ricardo, fuimos a Olivenza a ver el paso que nos cedió la familia Mora, y para allá, esto lo voy a contar, no tiene importancia, para allá fuimos estupendísimamente, íbamos estupendísimamente, y cuando llegamos a Olivenza, que vimos el paso y estaba todo, nos lo enseñaron, estaba muy avanzado y eso, a la vuelta, el amigo Ricardo le dice, querido, a José León, que en paz descanse,
querido, ¿sabes contar? Sí, pues no cuentes más conmigo, yo no voy contigo más en ese coche. De cómo de alegre íbamos por la carretera para ver lo que luego vimos. Muchísimas anécdotas, muchas cosas. Y fuimos a ver al obispo para que nos explicase por qué se retenía la fecha de bendición y la fecha de elección canónica. Y nos dijo una serie de cosas que no estábamos de acuerdo con él, pero que no las tuvimos que asumir. Había algunas personas en una situación, según ellos, irregular, que eran el alma mater de la empresa esta, pero que no podía ser, y hubo que girar en la apreciación que teníamos de futuro, hubo que girar y delegar en otras personas, pero aún así todo, con tantos contratiempos, con tantas cosas, esto ha funcionado, sigue funcionando y espero que lo veamos por muchos años. Muchas gracias. Buenas noches. Yo creo que voy a ser algo más breve. A ver. En mi experiencia, ya lo ha dicho Antonio, yo me uno al proyecto y conozco el proyecto en el año 97, ya hace muchísimos años. Aquel proyecto nos lo cuenta Antonio Manzano a raíz de un curso que hicimos de amigos de Badajoz para formarnos como guías. Y ahí, cuando él explica la parte de Semana Santa, pues dice, pues tengo un proyecto, cuando conocemos el proyecto que ya lo ha citado, que es el sacar al Cristo del claustro, que Dios nos llevó y bueno ya lo ha resumido él. Y sí que recuerdo que es aquella comisión que se crea, aquellos 19 hermanos. Sí es cierto que cuando Antonio nos cuenta el proyecto, yo venía de amigos de Badajoz, haber hecho otros proyectos como el Mosasa o haber hecho el Rastro y demás, donde no solamente era un proyecto, eran proyectos culturales y por el patrimonio. Ahora no, ahora había que vender o había que contar o conseguir que involucrar a gente, no que le gustase involucrarse en proyectos, no solo eso, sino que tenían que ser personas de fe. Entonces eso ya era pues, un hándicap, ¿no? Porque tú podías estar muy interesado por la cultura, por tu ciudad, pero bueno, aquello de la religión pues era como más personal, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto a involucrarse. Lo han comentado antes Juan Carlos, ¿no? Cada vez más difícil no convencer, sino hacer que aquellas personas que son católicos, que también lo sean católicos de fe, que esa fe la demuestren en las calles. Y luego, bueno, por eso cuando preguntaba antes José María, que no se había aportado a nivel personal el ser parte de este proyecto, que creo que es un proyecto todavía vivo, ¿no? Toda la Veracruz no tiene que seguir creciendo y tiene que seguir avanzando. Estamos en pañales, llevamos prácticamente 13 años. 13 años, si cogemos la cantidad de años que tienen otras cofradías en la ciudad de Badajoz, nos vamos a 1600, 1700, 1940, o sea que nosotros acabamos de llegar y esto hay que hacer mucho todavía. A mí lo que más me ha aportado, y era una expresión, escucha a Juan Carlos una expresión que yo no había escuchado nunca, que era el cofrade de cuna, ¿no? Yo de verdad no la había escuchado. Entonces para mí, mi mayor triunfo, mi mayor satisfacción en la Veracruz, es el haber conseguido que mis hijos sean eso, sean hermanos de cuna, que estén presentes en la cofradía, que crezcan en la cofradía, de hecho empezaron de monaguillos, han ido pasando por todo, y sí me gustaría, bueno, porque siguieran ese ejemplo. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Pues mire, yo lo que recuerdo de la Hermandad de la Veracruz fue, me acuerdo, al finalizar, estamos allí en la sede de Amigos de Badajoz y teníamos nuestras reuniones, siempre hablábamos del dichoso cubo y demás, y estábamos, me acuerdo, al finalizar la reunión me dice Antonio, ven para acá. Y dice, dime. Y me empezó a hablar del proyecto de la Veracruz. Yo, lógicamente, le dije desde el principio, apúntame, cuenta conmigo. Me acuerdo cuando llego a casa, le cuento la historia a mi mujer, digo, me voy a apuntar a una hermandad, vamos a refundar una hermandad. Dice, tú al contar de meterte en cualquier frega que lleve la palabra Badajoz, te apunta un bombardeo. Digo, mira, pues me han engañado. Y la verdad lo que recuerdo de los primeros años era sobre todo los inicios, que decir que fueron fáciles, lógicamente mentir, pero son cómo se van superando etapas, en el sentido que digo, yo me acuerdo cuando se ha comentado recientemente
cuando se iban a las reuniones y en el obispado eran un impedimento, otro, este no me gusta. Y me acuerdo que cundió en cierto momento el desánimo. Recuerdo que cundió ciertamente el desánimo. Pero el seguir superando, es decir, es como la vida misma, ir superando barreras, un salto, otro, y la verdad se fue sacando escala de adelante. Yo recuerdo por eso la figura de Antonio Quintana, que fue un señor clave, es decir, para desbloquear la situación. Yo creo que fue clave. El pobre desgraciadamente no pudo salir el primer año, pero fue para desbloquear la situación, porque un momento que se quedó en un punto muerto, donde las cosas no avanzaban, y para mí fue el chispazo. Y yo recuerdo eso ciertamente, y después por lo demás hay momentos, para mí personalmente, el momento que más me gusta levantar, con el trajín de los cultos de Maya, es la media hora antes de salir. Para mí personalmente, la media hora antes de salir, porque hace un resumen de todo el año, el silencio, la seriedad antes de salir. Para mí eso es mi primer, y después aparte de todo a los amigos míos cuando les invitaba a verla, que los bombardeo con fotografías en los WhatsApp y demás, y dije, joder, Juan, tío, es otra historia, es otra seriedad, no va a ir con una seriedad del nazareno siempre mirando hacia adelante, buscar un estilo, y poco más ahí tengo que contar. A mí me gustaría, preguntaros y que contéis qué anécdotas recordáis, ya habéis contado algunas, y creo que Antonio tiene también aquí cosas apuntadas que quiere decir Antonio. Bueno, la verdad es que sí, nadie dijo que esto fuese a ser fácil, Juan, de duda cabe. Hemos hablado un poco en general de cómo se produce todo. Pero por señalar un dato, el 6 de abril del año 2009 es la primera reunión con el arzobispo de Badajoz, con don Santiago, para que nos aprueben las reglas y para que digamos, oficializar la cofradía y se produzca la bendición. La bendición se produce bastante más de un año después, el 27 de octubre de 2010. Pero es que después la aprobación canónica no llega hasta un año después, claro que vamos a contar, o sea, reuniones y más reuniones, impedimentos, que de nada nos iba a parar, eso lo teníamos claro. Hombre, yo creo que fuimos inteligentes, porque si hubiésemos empezado por pedirle permiso al obispado, la Veracruz no existiría. Pero como lo fuimos empujando, entonces trajimos la imagen y presentamos el proyecto a la prensa, te encontrábamos ya con el apoyo del ayuntamiento, con el apoyo de la calle, un poco de todos los hermanos fundadores, que ya eran 109 hermanos fundadores, mucho antes de la aprobación de la cofradía. Prácticamente en el 2009, un poco por ahí, éramos ya más de 100 hermanos fundadores. Claro, el obispado tonto no es tampoco. Sabía lo que había detrás, y de hecho don Sebastián González creo que fue una persona muy inteligente y una persona que nos ayudó mucho, y hay que decirlo, que era el vicario general del arzobispo, fue una persona mucho más sensible que el arzobispo. A mí me llegó a confesar que él pensaba que nosotros que íbamos a tirar por nuestro lado, que no nos íbamos a legalizar como una cofradía más. Y no, en ningún momento siempre hemos pensado que esto tiene que ir por la iglesia, esté yo, pues puede estar yo, no, pero esto tiene que ir por la iglesia. Y recuerdo aquella reunión en su despacho, y él pues estaba muy sorprendido por cómo se habían hecho las cosas, y porque quisiéramos tirar evidentemente por una vía cristiana, y que era lo lógico, ¿no? Y fue él el que realmente, que no lo he citado antes, que nos ofrece la iglesia de la Concepción, porque a nuestra Virgen se le oxidaron los alfileres que tenía puestos en su vestido en la ermita Parrito, porque había humedad. Y fue él el que nos da la iglesia de la Concepción. Nos ofrece, claro, y se puso la bendición y se queda la imagen allí. Un año estuvo la imagen antes de la aprobación de la cofradía, curiosamente. O sea que, evidentemente, fácil no podía ser. Y con respecto a la madrugada que ha apuntado Juan Carlos, nosotros llegamos a hacer un buzoneo por la ciudad, una madrugada de pasión, aquello podía entenderse de otra forma. Pero bueno, que aquello se llamaba así, una madrugada de pasión, y más lo pudimos hacer. Pero es verdad que la gente no estaba acostumbrada. Sí que yo creo que aquí hay que apuntar una cosa. Cuando nosotros apuntamos el hacer una madrugada al principio, que no era nada fácil, porque era un salto mortal con doble tirabuzón escarpado, ¿no? Porque claro, el fundar una cofradía nueva en Badajoz, pues era una locura, más una cofradía de esta entidad, con lo que como en sede, con este lujo que queríamos, con esta elegancia y con esa disciplina de los nazarenos, eso era muy difícil. Pero en aquel momento se estaba también fundando la sentencia. Si recordáis, en la mitad de la absoluta tiene en la cabeza la sentencia. Quito de la Paz ya salía a la 1 y tenía un recorrido un poquito más largo y se recorría cuando clareaba el día. Entonces la idea era que la sentencia, que ellos tuvieron esa idea de salir la madrugada.
Y claro, entonces digo, bueno, pues con 3 hermandades se hacen una madura, porque la gente va a subir a verla. Pero claro, si al final la sentencia se echó para atrás porque yo que el tirón estaba detrás de la soledad del Jueves Santo. El Cristo de la Paz, pues la ve la gente en el barrio como sabía toda la línea y después pues es un privilegio verlo solo, pero lo vemos solos. Pero claro, y la Vera Cruz ya la ven una vez, pues ya la gente se va para casa. Y ahí es donde un poco se truncó esa madurez que todos queríamos hacer, que antiguamente existía con el Nazareno de Santo Domingo, pero que aquello desapareció. Y es verdad que después la hermandad se ha hecho en tiempo récord. Yo recuerdo que el primer año, Ricardo yo creo que recordará la primera salida del año 2012 solo con el palio, porque aunque el Cristo estaba aquí y ya estaba bendecido, no se nos permitió salir con el Cristo porque se nos exigió un año de culto, cosa que a otras hermandades no se les ha exigido, pero a nosotros se nos exigió. Y ese año salimos solo con el palio y bajamos a San Andrés. Yo como era el regidor mayor de procesión, aquello era una sinfonía, que yo se movía solo, ordenaba los tramos, la gente atenta, eso era una maravilla en la calle. Y es una pena que Badajoz se lo perdiera. Pero cada año ganábamos más gente en las salidas, es verdad, pero después pues llegábamos a San Juan como solo. Y era una pena que ese esfuerzo y todo lo que poníamos en la calle, pues que no lo viese la gente. Y bueno, y fue así. Yo creo que ese 2012... no sé si Ricardo, pero bueno, ese palio moviéndose, solo el palio con los balcones, sin experiencia ninguna, con las alturas aquellas que no le preocupaban a José Don. Yo te voy a decir, yo decía, José, tenemos 4,20 de alto, o sea, eran 5 metros, 4,20, tal, y estaba todo el día midiendo el ancho, el alto, porque él estaba el pobre aturado, pero las matemáticas no engañan, tenemos tanto, salimos. Y realmente, por eso te digo que al final, todo esto ha hecho, o ha ido haciendo que nos ha ido haciendo más fuertes. Yo creo que todas estas dificultades también nos fueron haciendo crecer y forjar lo que nosotros queríamos hacer desde aquellas reuniones interminables de pajaritos que nos pegábamos allí, elucubrando y viendo proyectos y haciendo cosas pues hasta las tantas, ¿no? Pero hombre, yo también creo que había que hablar de la actualidad y del futuro, ¿no? Que era lo que la ponencia de hoy también trataba, ¿no? Pues yo creo que el que estemos todos aquí hoy un lunes, que bueno, que son todos hermanos, ¿no? Pero no es un sitio también fácil de venir. El grupo joven que hay por hoy en la cofradía, que eso a mí me parece una auténtica alegría. Yo creo que lo mejor que le ha pasado a la Semana Santa de Badajoz en el último año no ha sido la Veracruz, ha sido los grupos jóvenes, y este ha sido el primero y yo creo que es el más potente y el que va para adelante, que me encanta ver la gente joven aquí, porque nosotros todos somos conscientes de que cada día estamos más viejos y cualquier día palmamos y esto pues desaparece. Pero ver un grupo joven como el que tenemos y el futuro que tiene la hermandad y todo lo que se ha construido desde aquel 2012 donde yo he dejado esto, que fue la primera salida hasta ahora, ¿no? Todo lo que se ha construido en pasos, en sedes, por mucho que tuviésemos el primer año, que salimos hasta con la candelería el primer año, el 2012, ¿no? Nos faltaban las aguas y poco más. Pero después se ha hecho, ahí está la exposición, ¿no? Entonces yo, pues eso, solo puedo estar agradecido y bueno, en la otra, pues evidentemente hay muchas, yo he contado algunas, ¿no? Pero es increíble cómo se ha podido crecer en tan poco tiempo. Y ya digo, yo cuando he ido a otras ciudades, pues se han impresionado con el proyecto y sobre todo cuando ven las fotos de los pasos, y bueno, ¿cómo es posible que vosotros en Badajoz, que van en Sevilla, que se lleva una pata y salen 2.000 hermanos, pero aquí para hacer 10 hermanos te pegan un año. Y no es fácil. Ojalá que la Semana Santa de Badajoz siga evolucionando y que esa sangre joven que hay ahora, que es fundamental, pues pueda aprender en otra gente joven, ¿no? Y podamos seguir creciendo. Pues nada, si alguien quiere contar alguna anécdota, también Marcos quería acercarse por el micrófono, creo que va a haber más hermanos que van a hablar por ahí abajo. Si alguno de la mesa quiere ahora tomar la palabra, Juan Carlos. Bueno, yo simplemente, a lo mejor de cara a un futuro, ¿no? Como decía Agustín, lo que sí he sentido una cosa desde la Veracruz desde su inicio, y es con el cariño y con el aprecio que te acogen. O sea, es increíble con los distintos hermanos que me he sentido tan a gusto, pero no solo por mi persona, ¿no? Sino lo que veo es que, de verdad, os lo digo a vosotras que estáis aquí, pero también a Rubén en su día, pero sobre todo a la hermandad, que sois una hermandad que da gusto acercarse. Yo creo que uno de los problemas a lo mejor que tiene es que el casco antiguo a lo mejor ya no va a la gente que debería y a lo mejor no tiene esa afluencia, ¿no? Que nos gustaría todo que tuviera el casco antiguo. Pero cuando están las puertas abiertas y sobre todo sois vosotros las personas, los hermanos de Veracruz, que da gusto acercarse. De cómo tratáis a la gente, de cómo los saludáis, con el cariño con que tratáis a todo el mundo. Digo tratáis porque yo lo siento desde fuera, ¿no? Intento hacerlo también desde dentro, imitaros en muchísimas cosas, ¿no? Pero
Yo que conozco prácticamente a todas las hermandades, que me reúno, que participo en muchísimas hermandades, yo creo que el cariño y el acercamiento que tiene Veracruz no tiene ninguna. Además, eso lo digo categóricamente. O sea, da gusto como recibís siempre a la persona que va. Y además creo que no hacéis distinciones. Tratáis a todo el mundo por igual. Entonces creo que eso es una verdad tan grande que algún día tiene que explosionar. Porque el hecho de vivirlo una vez te da pie a volverlo a repetir muchísimas veces. Acercarte a vivir esa experiencia. Porque lo de Veracruz es una experiencia. Forma parte de la vida. Te da vida estar allí, te da consuelo, te da ánimo, te da esperanza. Ahora que se lleva mucho, ¿no? El nombre de esperanza. Entonces yo creo que hace falta en este mundo esperanza y creo que Veracruz con los años, si sigue de esta manera evolucionando y sobre todo si sigue codeándose de gente como la que está ahora mismo, yo creo que puede tener un futuro esperanzador. Hay que apuntar una cosa. La primera iglesia que pedimos no fue la Concepción. Como he dicho, esto fue una cosa de don Sebastián González, que tenía la intención de aglutinar allí varias cofradías, aunque no estaba muy de acuerdo el párroco de San Andrés, como sabéis, compartimos la parroquia. La primera iglesia que pedimos fue San Juan Bautista, que eso no nos hubiese limitado en la altura de los pasos ni en la anchura de los pasos. Lo que pasa es que no dijeron que no. Y además fue muy curioso porque después pensamos en la capilla del Padre Rafael, bueno, pues tenemos las imágenes, que una capilla muy desconocida enfrente, y salimos de San Juan Bautista. Pero fue el propio de San Juan Bautista el cura que nos dijo, no, pero a ese no vayáis, si vais a ir, decídmelo a mí, porque si no vas a decir que no, cuando ella no había dicho que no. En fin, que realmente nosotros teníamos el tiro a otro sitio. Después yo creo que la iglesia de la Concepción es una iglesia fantástica y preciosa, no estamos muy a gusto, pero claro, tenemos las limitaciones que tenemos, y ahora cambiar la crestería y los pasos pues ya nos costaría más, lógicamente. Y después, pues, bueno, pues a la hermana mayor y a la Junta de Gobierno tened en cuenta que estamos haciendo los 500 años, hemos celebrado el 15 aniversario de la Virgen, pero 2025-2026, yo creo que 2026 va a ser, pues eso, 1526 que se funda la Veracruz, 2026 500 años de Veracruz, pero ahora podamos encontrar más archivos y podamos seguir haciendo más cosas y la celebración. Y una de esas cosas que podemos hacer, ¿por qué no aprovechamos al resalado este de obispo que tenemos y que le gustan las cofradías y es un tío, así gallego, aprovechamos el tirón e intentamos hablarle de San Juan Bautista? Bueno, porque sí, pero yo no sé si eso sería cuestión de la consideración de los hermanos y de la Junta de Gobierno. No, yo creo que ya que hemos hecho los pasos a media de la Concepción, cambiándose ya por una capilla propia, que sería otro paso adelante, el tener una capilla propia. Sí, pero es verdad que San Juan Bautista seríamos mucho más conocidos, no tendríamos 200 y pico de hermanos, tendríamos 500 hermanos en un sitio de paso. Es un sitio que tiene a la Concepción más difícil. Pero es que nos guste o no nos guste, y aquí me voy a pegar un tiro en el pie, nos guste o no nos guste, cada uno exterioriza los problemas internos de la Veracruz de una manera, y ahí tenemos muchos problemas internos. Pues sí. Entonces, pues bueno, y yo soy el menos indicado porque yo me llevo muy bien con todos ellos y los conocí antes que a vosotros y todo ese tipo de cosas, pero no dejo de reconocer que desde mi punto de vista mal mirado estamos, pero increíble. La verdad que también la puerta nos retrasa mucho la salida. Y dentro de que es un espectáculo, la salida, la rampa, la revirada, dentro de todo eso es un espectáculo que eso atrae a la gente, pero en la Plaza de Minallo, la monumentalidad de la fachada, la luz del día, todo lo que tú quieras, no estás encajonado, eso sería un avance de cara. Yo creo que de cara al futuro también, ya no solo bueno, que pudiese haber otra serie, o pudiésemos tener una serie propia, que sería fantástico, como ya tenemos otras cofradías, sino el encontrar nuestro sitio, que nos están costando encontrar nuestro sitio. En la Semana Santa, porque hemos cambiado la madrugada, de la madrugada a la tarde-noche. Ahora ya el Jueves Santo, que el Jueves Santo nos juntamos 3, y nos hemos comido a la banda de la Aurora por 2 o 3 años. ¿Por qué? Pues porque ellos van de otra forma. Y claro, que pase una cofradía, digamos, mucho más alegre, con banda de música, y después pasemos nosotros, pues la gente sigue comiendo pipas y hablando. No es tan fácil como la madrugada que la gente iba en silencio. Pero entonces yo creo que hay que encontrar el sitio también, yo no sé si se van a producir algunos cambios, ¿no? Parece ser que no, pero de momento no, pero encontrar ese sitio en la tarde, noche o más un poquito después y que nosotros no vayamos a interferir con ninguna, es muy importante también. Estamos ahí buscando nuestro sitio todavía. Perdón. Pues
mira, yo recuerdo al principio de las reuniones cuando incluso planteamos en vez de salir, acuérdate Antonio, en vez del jueves santo de madrugada al viernes, salir la tarde del viernes santo. Y se estuvo a puntito de lograr. Y claro, digo, hostia, es que ya no solo que implica a nuestra hermandad, que implica varias hermandades y sobre todo abrir el melón de la Semana Santa en Badajoz, que es un sábado santo. Es decir, la idea era, nosotros tendríamos la tarde del Viernes Santo para nosotros, hasta las 11 que salía la Soledad, volver el Santo Entierro a salir como hasta el año 86, el Sábado Santo, porque lo que no se puede permitir aquí en Semana Santa, un sábado sin procesiones. Sí, sí, sí. Eso es un melón que hay que abrirlo. Una Semana Santa internacional. Exacto, y más todavía. Y me acuerdo, y claro, para que entonces nos miraron como diciendo, esto ya viene bien pudiendo, esto ya viene echando encima de siguiendo, y claro. ¿Sabes que se obligaría al Santo Entierro a irse al sábado? Claro, como salía hasta la reforma que hizo, me acuerdo, don Antonio en el año 86, que me acuerdo que salía en la estación salía el Viernes Santo, se juntaba con la Soledad, Santo Domingo salía en la tarde de a primera hora, creo recordar, era el Viernes Santo por la tarde, muy temprano, y el Santo Entierro salía el sábado. Sí, pero lo que no entiendo, y eso sí es una crítica que voy a hacer, además va a publicar porque allí donde voy la hago, no tiene sentido, y menos ahora que somos internacionales, es que el sábado efectivamente no haya nada. Cuando además el mundo cofrade quiere. O sea, todo el mundo cofrade, yo creo que con la gente con la que todo el mundo quiere, el ayuntamiento estaría dispuesto, porque claro, si es bueno para la ciudad, claro, tiene que ser bueno para el ayuntamiento, tiene que ser bueno para todas las instituciones. Entonces, no entiendo dónde está el freno, o si lo puedo entender, pero no entiendo cómo se puede poner el freno a algo que todo el mundo quiere. Sí, que al parecer el arzobispo también fue de los primeros sorprendidos en que el sábado tuviese. Bueno, pues a lo mejor todos debemos de apretar un poco más para que eso se cumpla. Porque si todo el mundo quiere, ¿por qué no se hace? Lo que Sí, es bueno para la ciudad, ¿eh? Cuando decís de cambiar, el que nosotros busquemos otro sitio que pensáis, que otras cofradías cambien. Es que eso lo veo más complicado porque nosotros salimos en el año 2012 y la última cofradía, la anterior que fue en el año 82. Han estado muchísimos años, cada uno en su sitio, cada uno en su momento. Entonces, que llegue una nueva cofradía y que diga, ahora vas a dejar de hacer lo que llevas haciendo 30 años porque llego yo, eso es muy complicado. Y sobre todo en el mundo cofrade, donde, bueno, pues a lo mejor se tiende a ser, voy a decir sin ofender, un poco egoísta, ¿no? Digo, yo tengo mi sitio, hago las cosas de una forma, a mí me llegan los claveles el viernes y lo llevo haciendo, el martes, lo llevo haciendo muchos años así, entonces es muy complicado. Sería una pequeña reestructuración, no una gran. Una reestructuración, porque nosotros pensemos que eso es yo lo veo complicado. Pasar de Santo Entierro al sábado, así que no. Sí, pero conseguir tu sitio a costa de. Sí, por supuesto, lo que es complicado. Eso. Y la gente se va a tomar de los jueves. Es complicado. Complicado porque incluso yo organizo mi vida en función, lo hacía primero con otra cofradía en la que sigo saliendo y ahora lo hago en función de la Veracruz. Yo saco a la Veracruz y me voy para el pueblo de mi mujer. Entonces, si ahora me obligas a tener que estar aquí... Se va a María mi suegra me mata. Pero como yo organizo mi vida, hay otra gente que se va a su pueblo el sábado, el domingo de Palma y luego vuelve el martes. Complicado. Marcos creo que quiere hablar. Bueno, como la idea nuestra era que se estableciera un poquito un coloquio, o no solo un coloquio, sino me pongo de pie. Evidentemente aquí hay personas que tendrían pues el mismo merecimiento que todos los que están ahí, ¿no? Porque bueno, fundadores que desde el primer momento trabajaron mucho, pero bueno, yo decía, bueno, pues aunque no podemos estar 10, ni 15, ni 20 ahí arriba, porque estaríamos más allá arriba que aquí abajo, pero bueno, establecemos un poquito de puntos de vista, ¿no? Y gente que está ahí desde el primer día, que quizás eran menos conocidos para mucha gente, pues saber que Juan Carlos, que Juanjo, que Agustín y que Juan llevan, pues como otros que hemos estado quizás más de cara al público, pero que han trabajado lo mismo o más, algunos más que nosotros, que los que estamos o los que somos más conocidos, ¿no? Yo de este proyecto quería aportar dos cosas importantísimas para mí. Personalmente una y la otra por la hermandad. Pero voy a empezar por la hermandad. Aquí lo que apuntaba Juan del viernes, que se barajó, pero evidentemente teníamos una pata del banco que es la más importante, que son los hermanos costaleros. Nosotros, cualquier cofradía que se ponga ahora mismo a salir, primero
evidentemente con un proyecto tan ilusionante o más que como era el de Antonio y que lo hicieran ahora, tiene que tenerlo primero los hermanos costaleros. Si no tienen hermanos costaleros, que se olviden. Eso es lo primero, que le pongan los pasos en la calle. Entonces, claro, lo del viernes teníamos que conjugar. Nosotros tuvimos mucha suerte y en fin, una serie de condicionantes y de gente que trabajó, el proyecto de Antonio, las donaciones de Eduardo y luego de la familia Mora, el trabajo de oficinas y el trabajo de despachos que se pegó don Antonio Quintana con don Pedro Rodríguez Gallego, sobre todo, hasta que convencerlo por un quítame ya. Como bien ha dicho Antonio, Agustín y Juan, que veníamos de Amigos de Badajoz, pues sabéis que en Amigos de Badajoz había habido un conflicto un poquito antes bastante importante con la Santa Iglesia Catedral por el tema de las pantallas, cuando se agujerean los muros de la catedral para poner las pantallas. Y ahí hubo un cruce dialéctico que está en la prensa, no me lo invento, está escrito, bastante duro entre los canónigos de la catedral y la asociación. Entonces, claro, las caras visibles de las cofradías eran de la asociación y había habido una guerra bastante importante. Eso pasó factura hasta que Antonio Quintana desatascó. Luego, sobre el tema de los costaleros, para mí es importante. Yo cuando me uno al proyecto, porque igual que a Juan Carlos, José, Ricardo, ya fuimos a la primera reunión del 2005 que se celebró en el restaurante La Alquería, que es la propiedad de Ricardo, acordaos, cuando el tema de la universidad, aquel inicio de aquella cofradía de los estudiantes, pues más o menos cambiando el proyecto. Y bueno, a partir de ahí empezamos ahí, la verdad es que a mí me ilusionó, pero desde luego siempre contando con los costaleros, porque era la pata más importante. Y luego personalmente me acuerdo de una anécdota extraordinaria, el día que ya estaba el paso preparado y que íbamos a montarlo y a salir por la puerta, quedamos en tu casa, quedamos en casa de Antonio, éramos un grupo de hermanos fundadores, muchos acordaréis, nos fuimos a desayunar después al restaurante, al Bar Lisboa, fuimos al Bar Lisboa, y ya, bueno, pues venga, vámonos a la iglesia, que vamos a ver el paso, la salida y cómo está. Y entonces echan todos a andar para adelante y nos quedamos para atrás, José y yo, y me dice, Marco, venga, dice, me parece que me he equivocado en la medida y no va a salir el paso por la puerta. Yo me llevaba las manos a la cabeza, bueno, todos los que habéis estado allí sabéis cómo sale, ¿no? Sale justo. Entonces yo creo que la verdad fue un proyecto ilusionante. Yo luego dejé los costaleros, dejé de ir un tiempo a las reuniones porque yo iba como representante de los costaleros, pero después dejé la asociación, dejé la junta directiva de la asociación no la he dejado nunca, sigo siendo miembro, y entonces y me llama un día Antonio y me dice, ¿y por qué no vienes? Y digo, porque yo ya no soy representante de la asociación, yo ya no soy de la directiva. Ah, pues vente. Y me dejé caer por allí un día y bueno, pues hasta hoy. Entonces, lo que sí digo es que se ha trabajado muchísimo, con mucha ilusión, con muchas ganas, mucho esfuerzo, muchas discusiones, también nos ha costado, muchas discusiones pretéritas y más recientes, pero bueno, como pasa lo que decía Juan, ¿no? Que esto es la vida y es un proceso de barreras que se te van poniendo por delante y te van saliendo. Pero a mí sí me gustaría, de todos los que estáis aquí, que sobre todo Ricardo, por favor, me gustaría que Ricardo aportara su punto de vista, porque yo creo que si la base fundacional y el trabajo nuestro del tema de buscar el paso, buscar varales, buscar las costrillas, que también nos ayudaron mucho con la banda el primer año, el primer certamen, que destinaron toda la recaudación a nuestros varales y a nuestra orfebrería. Él tiene buena parte porque también tuvimos que pelear mucho en la asociación, tuvimos que llevarlo a la Junta de Gobierno, tuvimos que llevarlo a una elección, porque claro, no nos valía decir, vamos a sacar otra hermandad más y que la gente votara. Y yo me acuerdo que yo era el secretario y en aquel momento me levanté y dije, que el que vote que sí se tiene que comprometer, porque claro, no nos valía. Vamos a hacer una cofradía, vale, vamos a hacerla, pero si sacamos una nueva cofradía y tú votas que sí, tú también vas el jueves ahí debajo, ¿eh? Entonces nos costó bastante pelea porque la gente estaba muy cansada. Sabes que los costaleros sacamos todas las procesiones de domingo a domingo y en aquel momento incluso tuvimos ahí nuestro muchísimo esfuerzo, tanto José como Ricardo, de apoyar. Eso fue fundamental porque si esa elección se hubiera perdido, no nos comprometemos a sacarla. Y
no sabemos qué hubiera pasado. O sea, son vericuetos, pero Ricardo lo puede explicar mejor yo. Ricardo, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que nos conocemos, ¿verdad? Saben aquí un poquito, para estar un poquito más cómodos. A ver, ahora en estos tiempos que se habla tanto del derecho a la vida y de todas esas cosas, aquí hablamos de dos partes. Una parte es la madre y otra parte es el padre. Que son los, diríamos que, los orígenes de la vida de todo el mundo, a partir de que sea Dios el que analiza todo. Pues nosotros aquí estamos hablando de la madre, ¿no? De la cofradía, proyecto de Antonio, de todos los bollados, amigos de Antonio, de los amigos de Badajoz, era la madre. Y luego tenía que venir el padre, que pone, la madre siempre es la que lleva el gran soporte de la familia, siempre está cuidando a los hijos, siempre todo. Los nace, los lleva dentro de, los engendra, los lleva dentro de sí y los da a luz, ¿no? Pues entonces nosotros éramos como el padre en aquel momento. Nosotros que estamos igual de bollados que Antonio, o peor todavía, ya llevamos hablando de hermandad un montón de tiempo. Y efectivamente hablamos de lo de la universidad, pero también hablamos de los salesianos. Y yo creo que estábamos a punto, vamos, nos faltaba nada para hacer una hermandad de los salesianos. Porque nosotros no nos daban media tinta, nos daba igual. Como en todos sitios caíamos mal, pues nos daba lo mismo que es peor. Entonces, Antonio vino con ese, ya llevamos hablando, nos dijo de la alquería, pero aquí hablamos en el Victoria. Estaba José Vivo, dice Ángel que vino, yo no lo recuerdo tampoco, pero efectivamente lo que sí estábamos es Antonio, José y yo. Y él, lógicamente, yo no escuchaba nada, porque yo estaba dándole vueltas a la cabeza a los José ya todo que sí, como siempre. Pero yo escuchaba, estaba pensando los pros y sobre todo los contras, las contras. Y digo, nos van a matar, los nuestros nos van a matar. Efectivamente, nosotros luego nos ilusionamos muchísimo desde el primer momento y él cuenta con nosotros no es como hacen otros aquí en la Semana Santa de Badajoz, que te dicen, oh, sí, eso está muy bien, cuenta conmigo. Y luego si te he visto no me acuerdo. Nosotros si damos una palabra la cumplimos y hasta hoy. Y la dimos en aquel momento. Pero la dimos porque teníamos muy poca cabeza, porque teníamos que contar con los nuestros. Luego fuimos a la asamblea y nos dieron por todos los lados. Hablo de los nuestros, lógicamente, porque dijeron, este es el rejón de muerte de la asociación. Y esas palabras, y hay gente que hay que ir a recordará, y todavía la siguen diciendo algunos, este es el rejón de muerte porque veníamos muy apretados, muy apretados ya, porque era un jueves y porque era la madrugada. La cosa más bonita que nosotros queríamos, una madrugada en Badajoz, sí, la estábamos soñando. Luego vimos que aquello era poco práctico, no, que era una quimera, porque Badajoz no está preparada para una madrugada, las hermandades de Badajoz tampoco están preparadas para que nadie ocupe su sitio, ese sitio incólume que tienen de los años, o que se creen que tienen. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros los dejamos llevar y lo que sí le dijimos a Antonio y a los eruditos del proyecto, que lo que no podíamos estar es de cara. ¿Te acordarás, Antonio, que dijimos? Porque como nosotros vayamos con vosotros al obispado o al otro sitio, esto sí que no lo dan, seguro. Entonces nosotros estábamos trabajando con una labor de zapador por abajo, con los costaleros, con los pasos, con lo que fuese, pero nunca de cara al público. Eso quiero que lo sepáis todos. ¿Por qué? Porque si ya caíamos mal, si encima vamos de amigos de Badajoz, que ya la había liado con los de la catedral, si encima vamos los costaleros de la mano, pues por entonces yo con Sebastián González, cuando me prohibió hacer un pregón del costalero, imaginaros bien cómo estaba la cosa. Entonces, luego ya Sebastián se vino a bien y el obispado se empezó a venir a bien. Pero lo importante es que sepamos que ese proyecto inicial que a todo el mundo ilusionó, a nosotros los primeros, a nosotros nos costó mucho sudor y todavía nos está costando mucho sudor. Algunos, no digo que le costó, José, desgraciadamente, tenía... Eso de las medidas él nos tenía acostumbrado porque él no paraba en esas cosas. Y él iba a sacar, siempre me dijo, querido, si a ti te gustan los crucificados, tú sacas el Cristo, ya ves tú qué importancia tendría aquello. Y yo saco el palio. Bueno, pues él siempre sacaba los palios, yo sacaba la espina por entonces. Y digo que no, si aquí lo que tenemos que hacer es esta hermandad sería lo que queríamos nosotros, si es que la hermandad era nuestro respeto. Una hermandad sería una hermandad de negro, como a mí me gusta. O sea, a ti, querido, lo que te gusta son los negros, digo, por los negros. Entonces, esas son las cosas que... Y hasta aquí estamos. Yo, antes de que sigáis con el melón de que va a pasar el Viernes Santo, nosotros lo seguimos proponiendo en todos los lados, se lo hemos propuesto al ayuntamiento, todo el mundo nos ha dicho que sí, lo hemos propuesto a las hermandades, nos han dicho que sí, ya mira para otro lado, algunos nos han dicho que de eso nada, porque no está en nuestras reglas, debe ser que las reglas son nuevas, en el 86 estaría en la regla o las han cambiado, que no sé, las han cambiado, no, sí. Entonces, todas esas cosas nos costó y nos sigue costando. Y sí quiero quedar claro una cosa, que los hermanos lo sepan. El cambio de la madrugada a la tarde del jueves, quizás, entonamos nuestra mea culpa, quizás no lo propusimos, pero tampoco lo forzamos, pero no quedó más remedio. Porque es
que aparte de que no hubiera gente y de que, hombre, es una linda pena que esta pedazo de hermandad con toda su estructura esté en la Plaza San Juan y haya 30, 40, 50 energúmenos y energúmenas, o una falta por aquí, por lo que quieran, allí hartos en el Atenea, y aquello es una vergüenza. De verdad que es una vergüenza y no merece la pena 1 año o 2 años de trabajo para eso. Entonces tuvimos que cambiar, sobre todo porque no había coste. Y ahora seguimos luchando, que lo sepáis, hasta que la hermandad tenga sus propios costes, que los tendrá. No me cabe la menor duda que los tendrá. Más tarde, más pronto que más tarde, los tendrá. Y poco más tengo que decir, que gracias a Dios seguimos aquí, seguiremos muchos años con nuestra querida hermandad. No es nuestro retiro, pero casi. Así que muchas gracias a todos y aquí seguimos. Tiene una cosa que lo tengo aquí. ¿Qué pasó con Cruz y Espinas, esa asociación que se pretendió fundar de costaleros? Bueno, ¿qué pasó con aquello? No, pues nosotros no nos hemos enfrentado nunca a nadie. Pasa como con muchas otras. Todavía hay, sí, yo creo que quiere que sepa la gente, todavía hay gente de Badajoz que sigue yendo a las hermandades, ahora, esta semana sigue yendo a las hermandades que nosotros sacamos diciendo, tengo 100 tíos. A mañana esta es la asociación que venimos nosotros. Pero yo no lo he visto en ningún sitio. Pues nada, los chicos se fundaron una asociación análoga a la nuestra, pero contraria a la nuestra, y lógicamente se iban ofreciendo a todos los sitios. Yo sé que en Sentencia hay muchos chicos de Cruz y Espina o lo que quede, pero nosotros no tenemos nunca nada al revés. Si nosotros hemos intentado ayudar siempre a todo el mundo, Soledad cuando le ha hecho falta, a todo el mundo que ha querido, y no pasó nada. No, yo creo que no existe, no hay ninguna asociación, el ente nuestro no existe en ningún sitio. Nosotros podemos ir a Sevilla, a cualquier lado, pero no soy una hermandad, no soy de una hermandad, digo, somos de todas. Pero ¿cómo de todas? De todas. Así que, ¿qué le vamos a decir? Que es verdad que somos de todas. En fin, no me quiero extender más. Os dejo, ¿vale? Quería comentar alguna cosilla. Pues yo al libro de Ricardo, y que ya ha salido el tema de lo de la banda de las 3 caídas de Triana, pues igual fuimos José tú y yo, ¿te acuerdas? A los ensayos que tenían ellos en la zona, creo que era en Triana, en la zona de Triana, cerca del Casolo, a intentar convencerlos de que vinieran a Badajoz. Cuando me dijeron que eran 130 y tantos, digo, solo en autobús y en bocadillo no sé cómo vamos a salir económicamente con el concierto. Después fue un exitazo y efectivamente esos dos varales. Yo me acuerdo que cuando fuimos era una anécdota pequeña, cuando fuimos a ver a la banda de 3 caídas de Triana, porque la asociación, gracias a Dios, he tenido la gran suerte de traer a las mejores bandas de España, no solo de Sevilla, de España, ¿vale? Y cuando fuimos a hablar con Triana, estamos ahí en el ensayo de Triana, y me acuerdo, me entrevistar, José siempre, yo creo que fue José. Bueno, sí, pero José como siempre, me ha querido tú que hablar mejor. Pues yo llegué aquí y me dice, mira, te voy a contar esto. Dice, a mí no me hables de certámenes, ni de solidario, ni de leche, mira, estos son 6.000 pavos. Sí. Dice, y si quieres que empecemos a hablar, por ahí empezamos. A mí me quedó más blanco que la pantalla. Y imaginaros bien, va uno a un ensayo, a contarle su vida y te dice, mira, que no te cuentes películas. Además, sí, 6.000 pavos. Digo, bueno, pues nada, pues ya decidiremos lo que hacemos. Digo, nos podemos quedar por buenos al ensayo, ¿no? Y nos pusimos, esas son las palabras que decían, y vino. Y además, me parece que unas semanas antes iban a Bilbao en avión toda la banda a actuar, claro, y eso lo pagaría Luis Miguel, eso es tremendo, ¿no? Pero hay una cosa que antes no he citado, y que tampoco cité el día que sucedió, que era el día de la bendición de la Virgen, que yo salí de mi casa, yo vivo al lado, un doloroso corte, y iba para la iglesia y recibí una llamada telefónica del entonces delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, diciéndome que el arzobispo se había enfadado y que la aprobación de las reglas no se iba a producir el día de la Inmaculada, que no estaba previsto. Aquello fue en noviembre y otro era en diciembre. Y claro, la noticia fue un trago amargo. Yo tenía que intervenir como presidente de la asociación, que no estábamos todavía constituidos, y no se lo dije a nadie, hasta ya creo que al día siguiente, para no amargarle el día a nadie, pero que te llame y decir, oye, mira, que los obispos se han enfadado, no lo puedo prohibir la bendición porque ya estaba el alcalde, el presidente de la Confraternidad Nacional, todo el mundo se bendijo y tuvo un año en la iglesia, la Virgen ya bendecida, y aquella llamada fue un poco fría, pero todo se superaba, claro que nada nos iba a parar, ¿no? Me acuerdo también la cara de Juan cuando llegaron los varales, el día que llegaron los varales en una furgoneta, ahora empezamos a bajar los varales, entrando en mi casa, en mi casa la cara de Juan con aquellos varales que nos parecían los mejores del mundo y que no lo serán, pero que para nosotros, evidentemente,
lo eran, ¿no? O la reforma aquella del paso que tanto nos dolió en Sevilla, Ricardo, ¿te acuerdas cuando llevamos al carpintero aquel que era familia de Tomás La Huerta y empezaron con un serrucho por todo el paso, en las andas del paso? Yo me fui desesperado, y después cuando vino, y ese año había que ensayar, y no sé qué había llovido y tal, y no salimos a la calle con él, y digo, bueno, mamá, pero vamos a montar algún ensayo, convencimos a Ricardo, y menos mal, porque él decía que no hacía falta, y te acuerdas que se nos enganchaba en la puerta porque como se había alargado el paso, y por ahí no salimos. Eso también lo podía saber los hermanos, que la puerta de la Constitución, la estructura de la puerta de la Constitución ha cambiado. Claro. Para estar revirado. Como tenías que ajustar, el paso no salía el paso, y al final lo sacamos, en fin. Ha habido muchas cosas. La suerte que tuvimos con los faroles de cola, aquellos que yo recuerdo que cuando íbamos Eduardo y yo a todas las orfebrerías, siempre íbamos con los faroles de cola, con esos faroles de cola que a nosotros nos gustaban, que eran como los de las cofradías de los estudiantes de Sevilla, del palio. Y claro, ya teníamos unos diseñados para hacer unos de brazos que volaban, eran de cola, pero volaban hacia atrás, que ya lo tenía diseñado el orfebre angulo con el que estábamos trabajando. Y la suerte de que estos recibieran el encargo hoy lo recordaba en Bienvenida, esta mañana que estaba en Bienvenida, de Constantina, ¿no? Que está allí cerca, de cómo la Amargura de Constantina prevé cambiar sus faroles de cola por candelabros de cola y nos los ofrecen. Porque claro, una pareja de faroles de cola de esas características costaban 40.000 euros, para que se sepa lo que valen las cosas, ¿no? O más. Y como seguimos volando allá, nos quedamos ahora mismo, y algunos de ellos no los querían vender, ¿no? O yo recuerdo también con cariño cuando llevamos el Cristo a Sevilla, a la Vera Cruz de Sevilla, a exponerlo, y claro, cómo lo metíamos en una furgoneta, desde atrás, pues lo metimos en una furgoneta, y en Sevilla yo me metí detrás con el Cristo para que no se moviera, porque ya lo llevábamos atado, y cuando abrieron los señores de la Vera Cruz de allí de Sevilla para sacar el Cristo de esa soledad y salgo el salto yo, porque se había cogido el Cristo para que no se moviera. En fin, hemos vivido muchos momentos muy bonitos, y yo pues, por mí nada más, solo volver a agradecer a todos los hermanos el hacer realidad un sueño y un proyecto, porque es lo más bonito que yo he tenido en mi vida. Muchas gracias. Ahora toma la palabra Teresa Pacheco, hermana mayor de la Hermandad de la Veracruz de Badajoz. Bueno, quiero agradecer todas las vivencias y las emociones vuestras de inicio y por supuesto que habéis mantenido. Si yo estoy aquí es porque yo no he vivido evidentemente el inicio de la cofradía en primera persona, pero sí que fue a través de la ilusión, del entusiasmo, del trabajo y de la fe de mi hermano Marcos, ¿no? Que solo de oírle cada día y de esa dedicación diaria, yo sin experiencia de haber estado nunca, como sabéis vengo de la vida religiosa, pero no experiencia de vida cofrade, fue tal esa gana solo de escucharle a él a diario que decidí y le dije un día a su hermana. Él iba más en los primeros años porque nosotros, como sabéis, tuvimos a nuestra madre muchos años enferma, y entonces yo siempre le decía, vete tú, está tú y tú, y él luego venía y me contaba, y así los primeros años hasta que mi madre ya falleció y pude vivir ya más de cerca la cofradía. Agradecer también a Maribel, que se fijó en mí y tuvo, me ofreció y me dio la confianza en una ya de sus años como hermana mayor, de participar con ella en su junta. También de aprendí lo que habéis dicho, ¿no? Y agradezco a Juan Carlos cómo se siente él cuando está en Veracruz. Ya lo he ido aprendiendo y así queremos seguir, que Veracruz sea la casa de todos, donde cada uno pueda encontrar su espacio, su lugar para desarrollar su fe y sus capacidades y habilidades, ¿no? Y que realmente contribuyan o que contribuyamos a una fraternidad, que es lo que debe ser, ¿no? En libertad, en respeto, y cada uno dando pasos hacia adelante. Nos sentimos todos muy, muy orgullosos, que no ha empezado con nosotros, que ya empezó con
también siendo Maribel hermana mayor, hermana emérita, como decimos emérita, pero no vive en los Emiratos, con el grupo joven que actualmente tiene hoy 20 componentes, 20 chicos, de tal forma y tan hondo calado en el mundo cofrade de aquí de Badajoz, que desde la agrupación se ha creado un grupo especial de jóvenes cofrades que se organizan convivencias, que se va a organizar cursos, solo viendo el entusiasmo y la fortaleza del grupo joven de la Veracruz. Quizás esté feo que lo diga yo, pero es que es la realidad. Entonces creo que tenemos ahí un futuro muy fuerte, muy prometedor, muy entusiasta al que tenemos que apoyar y animar, y sobre todo también como nosotros más mayores dar ejemplo, ¿no? Gracias a los que estáis aquí, a todos. No me canso de decir que es vuestra casa, que gracias al trabajo de todos, a la dedicación de cada uno en su lugar, en la medida que cada uno pueda, de cara a la Veracruz, para que sigamos vivos, que sigamos cada día dando ejemplo a la ciudad y también a la iglesia, porque al fin y al cabo somos iglesia y tenemos que demostrar lo que realmente decimos y queremos visibilizar el amor y la consolación, pues que nunca se nos apague esa luz, ¿no? De que para los demás llevar el amor y el consuelo cada día, porque creo que viéndolos creerán. Muchas gracias, buenas noches y aquí seguimos. Hacemos los 15 años también de la primera exposición que fue en el Corte Inglés, ¿te acuerdas? Gracias a ti. El año ese de la lotería que hicimos una pegada a la corona y el estandarte, bueno, y además del estandarte que pusimos allí en el Corte Inglés, fue la primera exposición de serie. Y hacemos ahora también 15 años de exposiciones, estamos de cumpleaños. Bueno, se nos acaba el tiempo y con esto damos por finalizado este acto. Recordaros que la hermandad no cesa su actividad. Desde el día de hoy la imagen de Nuestra Señora de la Consolación se encuentra en el Colegio Sor Peña de Badajoz con motivo del 50 aniversario de este colegio. Este jueves 23 de octubre tiene lugar allí un acto, un ángel y una procesión en el interior del colegio al que asistirán hermanos y miembros de la Junta Directiva de la Hermandad de la Veracruz. También recordaros que el próximo mes de noviembre tendrá lugar la Santa Eucaristía, que dará lugar a la clausura del 15 aniversario de la bendición de la Virgen de la Consolación, y en ella el arzobispo bendecirá la nueva corona de Nuestra Señora de la Consolación. Os esperamos, y me gustaría también agradecer a Teresa Pacheco y a Marcos por la confianza para presentar estos dos actos, y agradecer sobre todo a los ponentes, Antonio Manzano, Juan José Benítez, Juan Arroyo, Juan Carlos García, Agustín Magariño, como he dicho, a Marcos y a Ricardo por estar hoy aquí con nosotros, que si no sería imposible esta mesa de debate. Muchas gracias.